Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar: el que practica el pecado no es hijo de Dios. Vamos a hablar acerca de la filiación con Dios y la relación con el pecado. Juan, en su primera carta, capítulo 3, describe claramente que un hijo de Dios no practica el pecado, y que el que practica el pecado realmente no es hijo de Dios. Analicemos. El apóstol Juan contrasta la vida del creyente verdadero con aquel que realmente practica el pecado, y lo describe como un hijo del diablo, el practicante del pecado. Y un verdadero hijo de Dios no va a practicar pecado. Sí llegará a cometerlo, pero no será su estilo de vida, no será su práctica habitual. No corre hacia el pecado, hacia la maldad, un verdadero hijo de Dios, pero llega a cometer pecado. El versículo central que aborda este tema está en Primera de Juan 3:9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios vive en él y no puede pecar. Aquí el asunto es que Juan habla de la práctica del pecado. Un hijo de Dios llegará a cometer pecado, pero no lo va a practicar, porque es un hijo de Dios, porque Dios vive en él. Y le impide Dios ser esclavo, dominado y practicante del pecado, porque Dios lo ha liberado, lo ha convertido en su hijo, lo ha regenerado. Ya no es esclavo del pecado, ya no es practicante del pecado, pero sí llegará a cometer pecado. Dios vive en el creyente y por lo tanto, dice Juan, no puede practicar el pecado, porque Dios lo guarda, lo sostiene y lo impulsa a una nueva vida. Toda aquella persona que practica el pecado no tiene una relación vital con Dios, porque está relacionada con el pecado. Por lo tanto, no es un hijo de Dios. Es una creación de Dios, una criatura, pero no es un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no practica el pecado, porque Dios vive en él. Juan dice que un verdadero hijo de Dios no puede ser practicante del pecado, porque la simiente de Dios vive en él. Esto significa que Dios vive en él. Dios lo ha regenerado, ha nacido de nuevo, y por lo tanto no vive en el pecado, no anda en la carne, satisfaciendo el deseo del pecado. Dios lo ha regenerado, lo ha convertido en su hijo. Dios vive en él, lo guía, lo guarda, lo sostiene, lo impulsa a una nueva vida justa, a una vida santa. Por lo tanto, un verdadero hijo de Dios no puede practicar el pecado. La nueva vida que ha recibido un hijo de Dios, un nuevo creyente, le da el poder para no ser dominado y controlado por el pecado. Esto no significa que no es capaz de pecar. Un verdadero creyente llegará a pecar, a cometer pecado, pero no será dominado por él. Ahora tiene la libertad para elegir. Antes no, antes era dominado, esclavizado por el pecado, pero la nueva vida en Cristo le ha dado libertad de ese yugo para poder elegir el camino correcto, lo bueno o lo malo. Y desgraciadamente, porque tiene una naturaleza pecaminosa, el creyente llegará a cometer pecado, pero no será esclavo ni practicante, y no será hijo del diablo. Alguien que es hijo de Dios. La simiente de Dios está en él y no puede ser hijo del diablo ni practicante del pecado.
Juan establece claramente la distinción. Hay hijos del Dios, hay hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. En esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. La distinción está en la práctica del pecado, en la esclavitud que hacen los que son hijos del diablo. Y los hijos de Dios no practican ni son dominados por el pecado, porque Dios los sostiene y los guarda. Hay muchas personas en las iglesias que cantan, oran, asisten a una iglesia y algunos hasta son ministros, pero practican el pecado. Y Dios les dirá a ellos: no los conozco, no son mis hijos, apartados de mí, obradores de iniquidad. Mateo 7:28. Sin embargo, los hijos de Dios se distinguen en que no son practicantes del pecado. Se distinguen en que Dios vive en ellos y los impulsa a vivir una vida justa y santa, y no están continuamente, deliberadamente pecando. Son hijos de Dios, que Dios los guarda, los sostiene, los perdona y manifiestan una nueva vida en Cristo Jesús. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte para que esta información sea de bendición para otras personas. Hasta la próxima.